para el programa de lingüística centroamericana. Es un gusto que nos acompañen en esta presentación. Este año hemos hecho ya 4 módulos de formación lingüística, de introducción a aspectos lingüísticos generales, y el último módulo tocó el tema de la prosodia a cargo del profesor doctor Jorge Lemos, nuestro profesor pasante. Eh, y por eso, pues vamos a cerrar este año académico con la presentación del profesor doctor Pafnuncio Ramos de la Universidad de Sonora, quien nos acompaña el día de hoy y nos va a dar su presentación que se llama Hacia una tipología intragenética de los tonos en lenguas otomangues. 3 lenguas que serían el triqui, el mixteco y el zapoteco. Paso inmediatamente a dar una breve reseña del profesor Pafnuncio. Pafnuncio Antonio Ramos es doctor en lingüística por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y licenciado en Educación Primaria para el Medio Indígena. En 2016 recibió el premio Wigberto Jiménez Moreno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, a la mejor tesis doctoral en lingüística. Entre 2016 y 2019 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California, Santa Bárbara, y desde 2020 se desempeñó como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora. Desde el 2024 es presidente de la Academia de Lingüística Tipológica y Etnocultural ALTE. Sus líneas de investigación abarcan la lingüística aplicada a la educación, la documentación y descripción funcional de lenguas originarias, en particular del zapoteco de San Pedro Mixtepec, y de lenguas migrantes en el poblado Miguel Alemán Sonora, como el mixteco, el zapoteco y el trique. El doctor Ramos ha impartido conferencias magistrales y presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales, y es autor y coautor de diversos artículos y capítulos recientes como Oraciones relativas en zapoteco de Mixtepec, Los verbos de movimiento del zapoteco, las frases nominales en Tuumba Mixteco de la costa oeste, y 3 tipos de predicación no verbal locativa en el triqui. Adicionalmente, ha publicado los libros Entre lo cultural, lo social y lo místico como autor, y Ser lingüista como coordinador y editor principal. Ha dirigido tesis de licenciatura y maestría en lingüística y doctorado en humanidades. Todas las temáticas de su producción académica, dirección de tesis y docencia se articulan con la línea de generación y aplicación del conocimiento LGAC, de doctorado en humanidades, lenguaje, cultura, cognición, discurso y prácticas comunicativas. Asimismo, coordina talleres de revitalización del zapoteco en su comunidad natal. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, CECITI, miembro de la Red de Investigación de Diversidad Lingüística RICIDIL y de la Asociación Lingüística Centroamericana ACALIN. Además, lidera el colectivo para la defensa de las lenguas indígenas de Oaxaca, Codelo, y ha organizado eventos como eh, el 18º Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste. Así es que tras esta vasta presentación del doctor Ramos, le damos la bienvenida a- al doctor Ramos Pannunzio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta presentación, y pues el espacio es todo suyo para poder compartir con nosotros su disertación. Gracias. Muy bien, René, pues muchas gracias por presentarme y también pues primero que nada quiero agradecer al Prolinca, ¿no? Y a René por haberme invitado a dar esta plática que sin duda pues va a ser digamos, un espacio, ¿no? En donde nosotros podamos dialogar, podamos platicar sobre esta temática de los tonos, que es muy frecuente, ¿no? En las lenguas otomangues. Pues sin más voy a empezar a presentarles mi tema de investigación.
Lo titulé Hacia una tipología intragenética de los tonos en las lenguas otomangues. Voy a hablar del triqui, del mixteco y del zapoteco, ¿no? Entonces, generalmente, pues este fenómeno de los tonos está dentro de lo que se conoce como el sistema suprasegmental, ¿no? Y en este trabajo que, digamos, pretende ir hacia una tipología, pues vamos a ver cuáles van a ser las similitudes, las diferencias que vamos a encontrar en los sistemas tonales de estas tres lenguas, ¿no? Que pertenecen a la familia otomangue, el zapoteco, por ejemplo, que este es, digamos, una lengua hablada en Oaxaca, pero también hablada aquí en la zona migrante del poblado Miguel Alemán, el triqui, que también se habla en Oaxaca, pero también hay presencia aquí con los migrantes, y el mixteco, ¿no? En la misma situación. Voy a tratar de seguir el índice que presento aquí. Voy a definir primero algunos conceptos relacionados al tema de estudio. Voy a hablar también sobre las unidades suprasegmentales, de las lenguas tonales en general, de la tipología de las lenguas tonales, algunos rasgos considerados para los estudios de las lenguas tonales, análisis del sistema tonal del zapoteco de San Pedro Mixtepec, el sistema tonal de la lengua triqui y el sistema tonal del mixteco, ¿no? Y luego hablaré de algunos avances en el estudio de estas tres lenguas, que son lenguas, tonales. Primero, pues quiero aclarar, ¿no? Que este estudio no es del tipo, o sea, no es de la tipología general, sino que es un trabajo que pretende ser del tipo intragenético, en el sentido que lo que yo pretendo hacer es tomar, digamos, las lenguas que pertenecen a la familia otomanga y empezar a estudiar, digamos, los tonos, ¿no? Que tienen estas lenguas y tratar de proponer una tipología, digamos, digamos, de estas lenguas otomangues, ¿no? Y a eso, digamos, me voy a enfocar en la presentación. Quiero, digamos, señalar que, digamos, en las lenguas hay tres fenómenos, o por lo menos hay tres unidades suprasegmentales, ¿no? Que de alguna forma están relacionadas, pero que operan de manera diferente y son unidades diferentes, ¿no? El tono, por ejemplo, el tono es una unidad suprasegmental con valor fonológico contrastivo. eh, Expresada mediante variaciones sistemáticas en la frecuencia fundamental F0 que permiten distinguir significados léxicos y expresar funciones gramaticales en una lengua, ¿no? También tenemos otro fenómeno que es el acento, que es el grado de prominencia relativa que recibe una sílaba sobre las demás en un cierto dominio, ¿no? Cuando hablamos de su función culminativa. Luego, pues notamos ahí que aunque algunos autores en los estudios generales, por ejemplo, puedan referirse al tono cuando hablan del acento, pero no están refiriéndose, digamos, exactamente al acento, ¿no? Las lenguas con acento tienen la característica de presentar en toda palabra prosódica una sílaba fuerte y una sílaba débil, ¿no? Lo que no ocurre, por ejemplo, con las lenguas tonales que, digamos, el contraste que hacen las lenguas va a ser a nivel de palabra porque, pues, con los tonos pueden, digamos, hacer distinciones de diferentes tipos de palabras, ¿no? El acento prosódico, este tipo de acento se refiere al énfasis que se da a una sílaba dentro de una palabra o una frase cuando se pronuncia. Por ejemplo, en el inglés la palabra banana tiene el acento prosódico en la segunda sílaba. El acento ortográfico, en cambio, este tipo de acentos se utiliza en la estructura práctica para indicar la sílaba tónica de una palabra y en algunos casos para distinguir palabras homógrafos. En español, por ejemplo, palabras como está y esta, pues se escriben igual, ¿no? Pero tienen un acento en una sílaba diferente, entonces eso los hace diferente. Y dentro de estos conceptos, pues también entra lo que sería la tilde, ¿no? Que es lo que nosotros utilizamos en la escritura práctica para indicar las palabras. Otro de los conceptos que es necesario, digamos, mencionar, pues es lo que consideramos que se llama pies, ¿no? Entonces dice que las sílabas pueden dividirse en pies
El pie es una unidad métrica que consta de una o más sílabas, una de las cuales es fuerte, la cabeza de la sílaba de la palabra y las demás son débiles. Su función principal es marcar el ritmo y la posición del acento dentro de la sílaba. Estoy mencionando esto, ¿no? Porque luego vamos a tocar el tema de los tonos y este va a ser un poco diferente. Hablamos, por ejemplo, del pie yámbico, también podemos hablar del pie trocaico cuando estamos viendo, digamos, dónde se colocan los acentos en cada uno de estos tipos de pies, ¿no? Que van a, pues, formar palabras. Un tercer concepto también que está relacionado con los tonos es la entonación. Y aquí, pues dice que la entonación es un fenómeno prosódico suprasegmental que consiste en la variación melódica de la frecuencia fundamental F0 a lo largo de las unidades mayores al léxico. Estas pueden ser frases, cláusulas y oraciones, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la función delimitativa en la entonación, la función distintiva y la función expresiva. En la función delimitativa tenemos pues que marca los lindes de frases, oraciones, ¿no? También tiene sus funciones. En la función distintiva puede diferenciar tipos de oraciones como declarativas, interrogativas, exclamativas. Y en la función expresiva transmite información sobre la actitud o estado emocional del hablante, ¿no? Puede hacer énfasis en alguna de los temas que digamos en la lengua, ¿no? Entonces, pero además se ha comprobado que la tonía de la voz está vinculada con la estructura del discurso, ya que puede hacer incidir en elementos como el foco y el tópico, ¿no? Entonces, esos tres fenómenos, pues los vamos a encontrar en las lenguas, este, y tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos las lenguas para saber de qué estamos hablando. Si estamos hablando del tono, estamos hablando del acento o estamos hablando de lo que es la tonía, ¿no? Que de alguna forma se relacionan. Por ejemplo, ustedes vieron que la entonación, por ejemplo, se maneja, digamos, en unidades mayores que el léxico, ¿no? Como por ejemplo las frases, como por ejemplo las oraciones, y el tono está en el nivel léxico. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Que debemos de señalar. Después, aquí ya voy a hablar un poco de las lenguas tonales en general. Se caracteriza por poseer unidades suprasegmentales con valor fonológico contrastivo en el nivel léxico y con función distintiva en el nivel gramatical, donde las variaciones tonales constituyen un mecanismo estructural de codificación de significado y de relaciones morfosintácticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, las lenguas tonales son lenguas que tienen, digamos, esa capacidad, por ejemplo, de hacer contrastes léxicos, a través del tono, aunque tengan los mismos segmentos, pero con el hecho de que tengan tonos diferentes, eso puede hacer un contraste en el nivel léxico. Pero además puede funcionar, digamos, puede tener función gramatical porque con el hecho de manejar uno u otro tono podemos, digamos, indicar funciones gramaticales en las lenguas, ¿no? En las lenguas que son lenguas tonales. Luego viene esta diapositiva en donde habla de las lenguas tonales y dice, bueno, ¿dónde se hablan las lenguas tonales? ¿No? Cuando yo, por ejemplo, empecé a estudiar las lenguas, el zapoteco, que es mi lengua materna, yo pensaba que esta característica que tienen estas lenguas, pues era algo raro, ¿no? Y posteriormente pensé que era más frecuente en lenguas que no tienen tonos a lenguas tonales, ¿no? Pero después me di cuenta, revisando, digamos, la literatura, me doy cuenta que es más frecuente encontrar lenguas tonales en el mundo que lenguas, no tonales, ¿no? Entonces, y vemos aquí, por ejemplo, en África, pues, por ejemplo, tenemos varias lenguas tonales, ¿no? Tenemos ahí el Yoruba, el Marri, el Chádico, Yala y otros. En Asia, por ejemplo, tenemos el chino mandarín, el Lao, Taikadai y otros. En Europa podemos tener el sueco, que tiene un sistema tonal muy básico, el noruego y otros. Y en América, pues tenemos también muchas lenguas tonales, sobre todo estas lenguas, otomangues, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el pame, el chichimeco jonás, el otomí, el mazahua, el popoloca, el mazateco, el chinanteco, el mixteco, el chatino, el zapoteco.
todas las variantes de zapoteco, o sea, todas han sido reportadas como lenguas tonales, al igual que el triqui, ¿no? Y todas sus variantes. Entonces tenemos muchas, digamos, muchas lenguas, tonales en el mundo y cada una de estas lenguas, pues, tiene un comportamiento diferente, ¿no? En el nivel léxico, pues van a ser contrastes léxicos, pero en el nivel gramatical, cada uno tiene su comportamiento, un comportamiento diferente. Por ejemplo, en algunas lenguas vamos a encontrar que la primera persona se va a manejar con tono alto, se va a indicar con tono alto. En otras lenguas puede indicarse con otro tono, ¿no? Incluso en algunas lenguas, pues no va a intervenir el tono para indicar la información de persona. Entonces, por eso lo hace, digamos, rico, interesante, el tema en estas lenguas, ¿no? En estas lenguas tonales. Aquí les presento un mapa, ¿no? Del área en donde se hablan las lenguas tonales, por ejemplo, África, Asia, Europa, América. Esto lo tomé de Wells. Y fíjense que este mapa, digamos, en donde están los puntitos blancos, esos son las lenguas que no son lenguas tonales, ¿no? O por lo menos hasta ahorita no se han reportado como lenguas tonales. Aunque también quiero comentarles que recientemente han salido algunas lenguas que no se habían reportado como lenguas tonales y que ahora se están reportando como lenguas tonales. Creo que hace un mes más o menos salió un artículo del tzotzil, que nadie imaginaba, ¿no? Que el tzotzil era lengua tonal y ahora sale que el tzotzil sí hace un contraste básico de tonos en sus palabras. Luego tenemos los puntitos que aparecen de rosa, esos son, digamos, las lenguas que tienen sistemas tonales simples. ¿A qué se refieren cuando hablan de los sistemas tonales simples? Es que pues solamente hace un contraste entre dos tonos, ¿no? Un tono alto, un tono bajo, un tono medio, un tono bajo, un tono medio, un tono alto, etcétera. Pero los sistemas son muy básicos. Y luego vienen los que tienen los puntitos, rojos. Esos son las lenguas que tienen sistemas tonales muy complejos, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de, no sé, de tres niveles tonales, que puede ser bajo, alto, medio, o podemos encontrar varios contornos tonales, que puede ser un tono bajo, un tono ascendente, un tono descendente, o dos tipos de ascendentes, dos tipos de descendentes, etcétera, ¿no? Incluso podemos encontrar no solamente ascendentes y descendentes, sino que también podemos encontrar lenguas que tienen tonos complejos. ¿Qué quiere decir tonos complejos? Que pueden tener más de un contorno, ¿no? Que pueden tener más de un tono de contorno, o sea, que pueden ser muy complejos, tener varias subidas de la tonía mientras se realiza una palabra, mientras se pronuncia una palabra en estas lenguas. Y eso es muy interesante, ¿no? Encontrar estas lenguas. En la familia otomangue, fíjense, en la familia otomangue, que es la que mencioné desde hace rato, ¿no? Pues tenemos muchas lenguas que son lenguas tonales. Todas estas que aparecen en esos puntitos, es que están marcados ahí en el mapa, son lenguas tonales. Tenemos, por ejemplo, el amuzgo, tenemos el chichimeco, tenemos el chinanteco, que está de color verde bajito, tenemos el cuicateco, el matlatzinca, el mixteco, que está de cafecito, que está en la zona, digamos, de Oaxaca, Guerrero, em, Puebla, también en donde se habla el mixteco, el otomiano, por el otomí, por ejemplo, el pame, el popoluca, el triqui y el zapoteco, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas lenguas, otomangues que entran dentro de este grupo, que son lenguas tonales. Bueno. Vamos a hablar ahora un poquito de la tipología general de las lenguas tonales. Y aquí, dice que el primer trabajo publicado sobre cómo analizar una lengua tonal fue la de Pike, 1948. Todos los que estudian, digamos, tonos, es una referencia muy importante porque ese fue el primer trabajo tipológico, ¿no? Que salió sobre este fenómeno de los tonos. En dicho trabajo, pues se estudia el mixteco de San Miguel el Grande, Oaxaca, pero también se estudia el mazateco de Huautla de Jiménez, Oaxaca, ¿no? Esas fueron las dos lenguas, digamos, principales para poder hacer ese estudio.
Y entonces, en el resultado que se obtiene de ese estudio es que dicen que, bueno, hace la distinción, el autor o Spike dice que distingue, digamos, dos tipos de lenguas tonales, ¿no? Las lenguas con un sistema de registro y las lenguas con un sistema de contorno. Entonces, esa, digamos, fue lo tipológico establecido, ¿no? En este material. ¿Y qué significa las lenguas con sistema de registro? Significa que estas lenguas solamente tienen tonos de nivel, ¿no? Que van a ser tono alto y tono bajo o tono medio, ¿no? Pero es solo tonos de registro, tonos de nivel. Y las lenguas con sistemas de contorno, de tonos de contorno, que pues van a ser aquellos sistemas que van a tener bajo ascendente, alto ascendente, descendente, etcétera, ¿no? Todos los que se consideran contornos es lo que aparece ahí. Eh, las lenguas con sistemas contrastivos de registro suelen ser de tonía de nivel y poseen tonos de nivel bajo, medio y alto, ¿no? Las lenguas con sistemas de contorno suelen ser de tonía de contorno y poseen tonos ascendentes y descendentes, ¿no? En estas, por ejemplo, en estas dos categorías o en estos, por ejemplo, cuando hablamos de estos tonos de nivel, pueden ser de diferentes, o sea, pueden indicarse en diferentes niveles, ¿no? Podemos tener un tono bajo, un tono medio bajo, por ejemplo, un tono medio, un tono medio bajo, un tono alto, un tono medio alto, y así podemos ir clasificándolo de acuerdo, digamos, a cada una de las lenguas, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros encontramos, podemos establecer una gráfica y podemos ir indicando cuáles son los niveles de tono que nosotros podemos encontrar en las lenguas. Y luego, pero los sistemas de contorno son similares. Fíjense que hace mucho tiempo nosotros, por ejemplo, los zapotecos, los hablantes de zapoteco y lingüistas que estudian los tonos, pensábamos que solamente habían dos tonos de contorno, ¿no? Pensábamos que había un tono ascendente y un tono descendente. Pero con el paso del tiempo, cuando nosotros empezamos a enfocarnos más en las variantes de zapoteco, nos dimos cuenta que pueden haber, digamos, varios contornos, ¿no? O sea, puede haber varios ascendentes. Puede haber un ascendente que parta de bajo y que llegue a medio bajo, por ejemplo. Puede haber un ascendente que parta de abajo y pueda llegar a medio. Puede haber un ascendente que parta de abajo y subir más, subir hasta alto o subir a una tonía extra alta, por ejemplo. Entonces ahí empiezan a haber diferentes tipos de ascensos, ¿no? Y de la misma manera puede haber diferentes tipos de descensos que puedan partir desde arriba, desde el nivel extra alto, por ejemplo, y llegar al nivel bajo o del nivel medio al nivel bajo, del nivel medio bajo al nivel bajo. Entonces ahí se pueden encontrar diferentes tipos de contornos, ¿no? En las lenguas. En los sistemas de registro se observan tonos de contorno. Dice, cuando en los sistemas de registro se observan tonos de contorno, estos no se interpretan como secuencias de tonos de nivel, ¿no? No obstante, tratarlos como secuencias no ayuda ni simplifica el análisis. O sea, ¿qué quieren decir ahí? Que, por ejemplo, por ejemplo, dicen, no, este es un sistema tonal que es de registro. Entonces, si encuentran algún ascenso, algún descenso en esos tonos, algún tono ascendente o algún tono descendente en esos sistemas, entonces lo que dicen que es como la suma o la combinatoria o la secuencia de dos tonos de nivel, que puede ser un tono bajo y luego un tono alto, ¿no? Si es que es un ascendente. Y si es un descendente, pues pueden decir, es un tono alto y luego un tono bajo. Entonces, de esa manera es como se entiende, aunque yo creo que hay lenguas, digamos, que pueden tener un tercer tipo de lenguas tonales, ¿no? Por ejemplo, esas lenguas que van a ser las lenguas, con un sistema tonal mixto, que por un lado pueden tener un sistema de registro, pero también pueden tener un sistema de contorno. Bueno, ahora me voy a pasar a mostrarles algunos inventarios tonales de algunas lenguas africanas. Ahí me cometí un error, dice africanas, pero es africanas, ¿no? Entonces tenemos acá la lengua Marshi, Chádico. Aquí, fíjense que aquí se reportan dos tonos, ¿no? O sea, esta es una lengua que tiene un sistema muy básico, ¿no?
¿Por qué? Porque tiene el tono alto, luego tiene el tono bajo. Y aquí, por ejemplo, ya viendo las palabras, por ejemplo, aquí en la palabra ama, que es suegra, fíjense, primero tiene el tono bajo, a, y luego el tono del tono bajo, ma, ama, suegra. Y luego para decir pero, empiezan con el bajo, ama, ama. Entonces, así es como se pronuncia. Y luego tenemos palabras que van a tener dos tonos altos consecutivos, ¿no? Como el sa, sa, y luego vamos a tener tipos como el para tomar, que va a ser sa, sa. Entonces ahí con los sesos, con los únicos dos tonos que él puede, que esta lengua tiene, puede hacer diferentes combinaciones y entonces pues ser útil, digamos, para ese contraste léxico, ¿no? Fíjense, ama, ama, sa, 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 sa. Entonces así es como se pronuncian los tonos. Tenemos también aquí otro inventario que es el YALA, y aquí tenemos este sistema que es un poco más complejo que el anterior. Aquí ya está hablando de tres tonos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Esta lengua tiene tres tonos, tiene el tono bajo, tiene el tono alto y tiene el tono medio. Entonces, aquí tenemos AQ, AQ. AQ. Entonces se hace esa distinción, digamos, de estos tres tonos. El primero, donde está el alto más bajo, mordiste, el alto y luego el medio, defecaste, el bajo y el bajo, pues corriste, ¿no? Entonces ahí están interactuando los tonos, digamos, en las sílabas. Fíjense en las dos lenguas, o sea que parece que cada sílaba tiene su tono, ¿no? O sea, no hay una sílaba, por lo menos en esas dos lenguas, que carezca de un tono. Entonces, algo, digamos, es una regla, ¿no? Es una regla que puede haber en las lenguas que te pueden decir, ¿saben qué? Nosotros, como lengua tal, vamos a utilizar el recurso de los tonos para cierto nivel. Puede ser a nivel de palabra, puede ser a nivel de sílaba, puede ser a nivel de mora, ¿no? Entonces existe una regla, existe una sistematicidad en el léxico de las lenguas y ahí es donde uno puede descubrir eso, puede ver, bueno, cómo se maneja esta lengua, ¿no? Cuáles son las unidades que llevan los tonos en esta lengua. Y eso ayuda pues para ir viendo, aunque luego pues vas a encontrar fenómenos que se salgan, digamos, de esa sistematicidad, pero pues ayuda un poco, ¿no? A entender el sistema en general. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos inventarios de tonos de algunas lenguas asiáticas. Por ejemplo, tenemos ahí el chino mandarín, dice que tiene cuatro tonos. Y aquí fíjense que tiene, por ejemplo, el 5/5, el tono 5/5, si lo ven, ¿no? Si lo ven ustedes ahí, pues ese sería como un tono de nivel. ¿Por qué sería un tono de nivel? Porque parte de un nivel 5 y termina en un nivel 5. Entonces es un tono de nivel. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un tono 3/5? Hay un ascenso, ¿no? Porque la tonía parte digamos, del nivel 3 y sube un poco y llega hasta el nivel 5. Pero luego podemos encontrar, digamos, otros tonos como el 2/1/4. Ese tono es un tono complejo, o sea, muy complejo porque parte del nivel 2, baja al nivel 1 y vuelve a subir al nivel 4. Entonces, ese es un contorno, ¿no? Ese es un contorno, es un tono complejo. Y luego tenemos el 5/1, que sería un tono descendente que parte del nivel 5 y luego puede llegar al nivel 1, que sería el nivel bajo. Entonces, si ustedes notan aquí, por ejemplo, están utilizando números para indicar los tonos. En los ejemplos que habíamos visto anteriormente, están utilizando diacríticos, ¿sí? Entonces, no en todas las lenguas, no hay un consenso en todas las lenguas de decir, vamos a marcar los tonos con, con los diacríticos, ¿no? O vamos a marcar los tonos con números en superíndice, o vamos a marcar los tonos con letras en superíndice. Entonces, cada persona que estudia la lengua o cada grupo de personas, pues van viendo, digamos, estableciendo su sistema de cómo marcar los tonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en el Taikai, fíjense, esta, pues, lengua
tiene 5 tonos, ¿no? Tiene un ascendente, tiene el 1-3 también, que es un ascendente, pero de diferente tipo. Tiene el 5-2 que es un descendente, y luego tiene el 3-1 que otra vez es otro descendente, ¿no? Pero fíjense la notación que tienen aquí ahora, por ejemplo, aquí también están utilizando los números, ¿no? Los números en superíndice, igual que el chino mandarín. Entonces, como que ese sistema es el que manejan ahí, en esos lugares, ¿no? Entonces, pues se ve muy interesante estos sistemas tonales. Ahora vamos a ver un poquito de los inventarios tonales, de esas lenguas que ya vimos. Por ejemplo, el Marsi, fíjense, tiene 2 tonos, ¿no? El alto y el bajo. El Yala tiene 3 tonos, alto, medio, bajo, pero el mandarín tiene 4 tonos, que es el 5-5-3-5, 2-1-4 y 5-1, y el Lao tiene tiene 5 tonos, el 3, el 3-5, el 3-1, el 5-2 y el 3-1. Entonces los inventarios son diferentes, pero si por ejemplo vemos esta otra lengua que estoy agregando aquí, el Yao, esta lengua tiene 8 tonos. Esta es una lengua muy rica en tonos, ¿no? Entonces vamos a tener tonos de nivel que va a ser el 4-4, el 3-3, y tonos de contorno que va a ser el 4-5, 2-3, 4-2, 4-3, 3-2, y uno más complejo, ¿no? Que va a ser el 4-2-3. Entonces, ese es lo que tenemos, digamos, de esas lenguas, pero pues no nos esperábamos que también hay lenguas que van a superar ese inventario de 8 tonos, ¿no? O sea, vamos a tener esta lengua de la Costa de Marfil que tiene 14 tonos. O sea, esa es una lengua, digamos, que tiene mucha complejidad en los tonos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un tono de nivel que va a ser el tono 5. Ese tono va a ser como el tono, quizás podríamos decir que es el extra alto. Podemos tener el 4 que va a ser el alto, podríamos tener ahí el 3 que podría ser el medio, y el 2 que podría ser pues el medio bajo, ¿no? Porque luego tenemos niveles ahí, en los tonos que están en la siguiente línea, que, o sea, hay tonía nivel 1, ¿no? Por eso es que tenemos 5-1, 4-1, 3-1, 2-1, 2-3-1. Esa es una lengua muy rica en tonos. Entonces, tiene un tono extra alto, ¿no? O sea, el extra alto es el 5, y va a tener un tono bajo, o sea, muy bajo, ¿no? Que va a ser el 1. Es raras veces encontramos ese tipo de sistemas tonales, ¿no? No es tan frecuente en el mundo. Pero sí, sí es posible, o sea, tener lenguas que van a tener 14, 15 tonos. Ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, algunos inventarios tonales de algunas lenguas otomangues, ¿no? Porque como estamos tratando de estas lenguas, digamos, que están aquí en nuestro continente, pues también nuestras lenguas tienen esta complejidad, ¿no? Del tonal. Aquí vamos a empezar con los más básicos. Fíjense, el otomí del mezquital, pues tiene un inventario de 2 tonos, tiene el tono alto y tiene el tono bajo. Pero luego tenemos esta lengua que se llama Pame del Norte. Esa lengua, fíjense que tiene un tono de nivel y tiene un tono de contorno. Entonces se va a tener un tono alto, pero también va a tener un tono ascendente, ¿no? A veces no es tan común encontrar eso, ¿no? De que tengas uno de nivel que contraste con uno de contorno. Acá sí es más fácil que encuentres que haya dos de nivel, como básicos, y que si tienes dos de nivel, entonces puedes encontrar más de contorno, o que encuentres dos de contorno, ¿no? Pero ahí estamos viendo eso, que solamente tienen un alto y luego tienen un ascendente. Yo diría, probablemente tengan un bajo, o sea, otro bajo, ¿no? Para hacer el contraste alto-bajo, y luego el ascendente, ¿no? Como un tercero. Otras lenguas otomangues tienen de 4 a 5 tonos contrastivos. Fíjense, tenemos ahí el Mazahua de San Miguel Tenochtitlan. Tiene el tono bajo, perdón, tiene el tono alto, bajo, ascendente, descendente. Y la persona que estudió esos tonos es NAP 2008, ¿no? Y luego ahí aparece la lengua que yo estudio, el zapoteco de San Pedro Mixtepec.
Ahí fíjense, el alto, pues lo marcamos con un acento, ¿no? Como el del español. El bajo lo marcamos con un acento invertido. El bajo ascendente, pues usamos ese diacrítico que parece una B chica, ¿no? Y el alto ascendente lo marco ahí con dos altos y el descendente con ese diacrítico invertido, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también en esta lengua también es una lengua que pues no tiene tantos tonos, ¿no? Pero tiene 5 tonos, es como un nivel medio, ¿verdad? No abundan tanto los tonos, pero sí están y no son tan básicos. Y luego, pues en esta lengua vamos a encontrar otros fenómenos gramaticales, vamos a encontrar fenómenos que se llaman sandis tonales, vamos a encontrar asimilaciones tonales, vamos a encontrar muchas cosas en esta lengua y supongo que en otras lenguas también, porque en las últimas, por ejemplo, en los últimos encuentros que hemos tenido sobre la fonología, estudios fonológicos, fonéticos fonológicos, han salido muchas cosas que tienen que ver con tonos gramaticales en lenguas otomanas. Bueno, es necesario comentar que el estudio de los tonos en lenguas mexicanas es un tema reciente y no muy estudiado, ¿no? O sea, reciente, estamos hablando de unos, ¿qué será? 20 años, ¿no? Que se empezó a estudiar los tonos en esta parte, digamos, en México, porque antes, o sea, el estudio que nosotros teníamos de tipológico, nada más hicieron ese estudio tipológico de Pike y luego dejaron abandonado el tema de los tonos y se fueron a estudiar las lenguas africanas y las lenguas asiáticas. O sea, todo el estudio, digamos, de tonos se concentró allá, ¿no? Por muchos años. Y después, a más o menos como en el 2000 regresa, digamos, este tipo de estudios en América y es donde se empiezan a estudiar las lenguas otomangues, ¿no? Por ejemplo, aquí fíjense, dice que el primer handbook de fonología, editada por Goldsmith 1995, solo contiene 2 capítulos sobre tono, ¿no? Entonces, uno que es de lenguas, africanas y otra de lenguas asiáticas. Entonces, pues, aún allá, en esos lugares en donde estaban concentrados, con el estudio de los tonos, pues tampoco son temas tan frecuentes, ¿no? De publicación y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues hace unos años todo el mundo le tenía miedo a los tonos. Decía, no, es que es algo muy complejo, no lo puedo estudiar porque es muy complejo. Complejo en el sentido de que no lo podemos palpar, ¿no? No lo podemos ver. No es como, por ejemplo, estudiar morfología, pues ahí ves los morfemas, ¿no? Aunque también te vas a encontrar con morfemas ceros o ausencia de marca, pero en los tonos no ves los tonos como están en otro nivel, están en el nivel suprasegmental, entonces como que cuesta un poco entenderlos, entender cómo funcionan los tonos. Las lenguas otomangues muestran algunos de los sistemas tonales más complejos e interesantes en el mundo, ¿no? Exhiben una gran diversidad tipológica de sistemas tonales, por ejemplo, sistemas de registro como las de África y sistemas de contorno más como las de Asia y sistemas de tipo intermedio, ¿no? Pero además, pues sistemas que parecen ser mixtos. Es necesario estudiar más lenguas otomangues y otras lenguas de América para tener una tipología más completa de las lenguas tonales, ¿no? Quizás allá, por ejemplo, en Centroamérica también habría que revisar, ¿no? Si hay lenguas, por ejemplo, ahí que hagan estas distinciones tonales, digamos, en el nivel léxico o en el nivel gramatical, ¿no? Y con eso, pues, buscar, ¿no? Buscar, digamos, completar el estudio de los tonos. Sistemas de tono de registro versus sistemas de contorno. O sea, aquí nos están hablando un poquito cómo se comporta cada sistema, ¿no? Por ejemplo, dice Pike en su tipología que mencionaba hace rato, que los sistemas de registro dice que van a tener tonos de nivel, ¿no? Que los contornos, en caso de que tenga contornos, se van a considerar como secuencias tonales, pero también, o sea, van a tener evidencias de que son, digamos, secuencias, ¿no? De que no son unidades suprasegmentales esos contornos, ¿no? Luego la distribución geográfica.
pues los sistemas de registros, pues las vamos a encontrar en África y en América, y luego tenemos los sistemas de contorno, ¿no? Que van a ser los que van a tener tonos ascendentes, descendentes, y esos contornos van a ser unidades, o sea, no se van a poder separar, no vamos a encontrar evidencias de decir, ah, mira, es que son secuencias, ¿no? Porque podemos separarlo cuando ocurra un fenómeno de este tipo en tal parte de la gramática. No, no se van a poder, separar, siempre van a ser unidades, ¿no? Y estos pues los vamos a encontrar en Asia. Y en el 2010, Hyman, pues, agrega otros rasgos, ¿no? Que dice, bueno, en sus estudios, él dice, bueno, yo encontré esto también, que, por ejemplo, en cuanto a función, dice que los sistemas de registro, pues, van a ser léxico, pero también van a tener función gramatical. Van a tener tonos flotantes. ¿Qué son los tonos flotantes? Son aquellos tonos que por alguna situación quedaron ahí solos y ahora pues se pueden pegar a otras unidades gramaticales, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones de gramaticalización, por ejemplo, que dice, no, primero fue sintaxis y de la sintaxis se volvió léxico y que se volvió morfológico y que en algún momento esa morfología se perdió, pero el tono no se perdió, el tono se quedó ahí, por eso es que se llaman tonos flotantes, ¿no? Y ahí esos tonos pueden pegarse a otras palabras, hospedarse en otras palabras y alterar el tono de esas palabras. Y entonces, ahí está otro tema muy interesante de los tonos, ¿no? Hablan también de la propagación tonal, que va a ser muy común en los sistemas de registro, pero van a ser raros, por ejemplo, en los sistemas de contorno. Descenso en terraza, sí van a existir en sistemas de registro y no en sistemas de contorno, ¿no? Tamaños de palabras va a variar en los sistemas de registro, pero en los sistemas de contorno, pues vamos a tener generalmente palabras monosilábicas, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, a ver cómo voy de tiempo, creo que ya no me queda mucho tiempo, pero pasando a otro tema, podríamos ver, por ejemplo, los rasgos que deben considerarse para el estudio tipológico de los tonos, ¿no? Uno es el inventario tonal, que sería la cantidad y la naturaleza de los elementos tonales contrastivos. Otra es revisar si el sistema es privativo o no es privativo. Cuando habla del sistema privativo es que debe de haber un contraste entre presencia de un tono en el léxico y ausencia del tono en otros léxicos que se puedan, digamos, contrastar con este, ¿no? También hay que revisar si hay tonos flotantes, hay que ver, digamos, cuál es la unidad portadora de tono, o sea, en dónde se hospeda el tono, en dónde se marca el tono en cada una de las palabras, y luego los patrones distribucionales tonales, ¿no? Ahí generalmente se tiene que observar si hay alguna restricción, por ejemplo, en el uso de los tonos, ¿no? Que, por ejemplo, te diga, en tales palabras, en tales sílabas sí se puede usar un tono tal, pero en estas no. ¿Por qué? Porque, no sé, tenemos una vocal larga que permite que se realicen tonos, tonos complejos, pero en vocales cortas, por ejemplo, no se permite realizar tonos complejos, ¿no? Cosas así que puede uno ir viendo en en los inventarios y en los sistemas. Hay restricciones en las secuencias tonales que ocurren en una palabra, como un juego de melodías limitado o el principio de contorno obligatorio. Las funciones del tono es solo léxico o léxico y gramatical, pues también es necesario saberlo, ¿no? Y cuáles son los procesos, digamos, tonales en las lenguas, ¿no? ¿A qué se refieren con esos procesos tonales? Es que pues vamos a encontrar, por ejemplo, en algunas lenguas que vamos a tener, por ejemplo, ese ascenso en terraza, ¿no? O ese descenso en terraza o asimilaciones tonales, digamos, en las construcciones, ya en el uso de la gramática. Bueno, regresando a la privatividad, dice que algunas lenguas tonales tienen sistemas tonales privativos, ¿no? Y este concepto, pues, lo propone Trubetskoy, lo que quiere decir que hay un contraste entre la presencia versus la ausencia del tono, ¿no? Por ejemplo, como en Ganda, no sé si ustedes ven aquí, tenemos un tono alto, pero luego tenemos un tono bajo, ¿no? Y ese tono bajo es el que está marcado con cero, como con el tonema cero, ¿no? Así se llama. Y entonces hay un contraste, o sea, en esa lengua solo hay un tono
y el único tono es el tono alto, pero hace contraste con las otras palabras que van a tener ausencia del tono. Entonces, ese es un fenómeno interesante, ¿no? En ciertas lenguas, por ejemplo, dice se inserta un tono por default en lugar del cero. Por ejemplo, en el Yoruba, dice que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, estas secuencias que va a ser de tono alto, tono bajo, y luego está el cero. Pero esta lengua puede, o sea, este cero se puede volver medio, ¿no? Dependiendo, digamos, en el contexto en el que lo tengamos. Privati- priva- Privatividad tonal en lenguas otomangues, por ejemplo, tenemos el Mixteco de Santa María Peñoles. Ahí vemos que tenemos, digamos, dos tonos de nivel, pero también tenemos el tonema cero, ¿no? Entonces, hay un contraste entre el cero y los otros dos tonos que tenemos ahí, que sería el tono alto y el tono bajo, ¿no? El zapoteco de Asunción Mixtepec, por ejemplo, que está en la parte central de Oaxaca, ahí también tenemos, fíjense, tenemos cuatro tonos contrastivos, pero también tenemos uno que se marca con cero, ¿no? Y ese que se marca con cero, pues puede ser contrastivo con los demás, ¿no? Porque acá, por ejemplo, tenemos la misma palabra en términos segmentales, pero fíjense cómo esta palabra emplea los tonos para hacer distinción léxica, digamos, en el lengua, ¿no? En la lengua, por ejemplo, tenemos tono alto, secuencia de tono alto más ausencia de tono, secuencia de tono bajo, bajo significa fish, ¿no? Y si secuencia de tono bajo más alto significa culebra y secuencia de tono alto más alto más bajo tiene otro significado y donde hay ausencia de tono también tiene un significado. Entonces, utiliza sus recursos, ¿no? Todos esos recursos que tiene. Y ahí es donde hablamos de lo que es la privatividad tonal, ¿no? Tonos flotantes, que ya lo mencioné hace rato, lo podemos encontrar en el Mixteco de Chalcatongo. Presentan un tono alto flotante al final de las palabras que puede aparecer en la siguiente palabra, ¿no? Fíjense, en las primeras anotaciones que tengo aquí en las diapositivas, así es como se dicen las palabras de manera separada, ¿no? El cua, que es cuatro, y el co, que es pulga, pero cuando usas eso para decir 4 pulgas, por ejemplo, hay un proceso tonal ahí, ¿no? Entonces, fíjense que el medio bajo se mantiene, pero en vez de ser medio alto como aparece en pulga cuando está solo, ahora aparece un alto alto en pulga, ¿no? Entonces hubo un proceso tonal ahí. Y ese tono que se le agregó para hacer el tono medio, para convertirlo en alto, pues ese provino de un tono alto flotante, ¿no? Muy bien, luego nos pasamos al otro punto, que es la unidad portadora de tono. UPT dice las sílabas como unidad portadora de tono, ¿no? En esta lengua, por ejemplo, vamos a encontrar que la sílaba es la unidad portadora de tono. Y ahí vemos, por ejemplo, todas las palabras que aparecen ahí, digamos, cada una de las sílabas tiene un tono. Entonces, por ejemplo, acá en ja, por ejemplo, que tiene dos vocales, esta vocal podríamos, no sé, a lo mejor podríamos hablar de una duración ahí de una vocal larga y no de dos vocales del mismo tipo, ¿no? Con el mismo timbre. Y esa vocal va a tener un tono alto. Lo mismo ocurre con gua, que también solamente tiene un tono, ¿no? Porque esto es considerado, digamos, una sílaba. Igual, por ejemplo, en haki, esta tiene dos sílabas, ahora esta palabra tiene dos sílabas y en cada sílaba vamos a observar que tiene un tono. En la primera vamos a tener el tono bajo y en la segunda el tono alto. Y lo mismo, así se va con todas las palabras, ¿no? En muy pocos casos en el causa una sílaba lleva más de dos tonos, ¿no? O sea, eso va a ser muy raro, pues, que encontremos una sílaba ahí que tenga dos tonos. Luego, la mora comunidad portadora de tono. Fíjense aquí, por ejemplo, en el Cunama Nilo, podemos encontrar que aquí la mora es la unidad portadora de tono. ¿Qué significa la mora? La mora significa, digamos, que en una sílaba puede haber dos moras, ¿no? Entonces, en cada una de las moras de la sílaba va a haber un tono, como en el caso del bare.
que significa dos. Aquí esta vocal, digamos, es bimoraica. En ese sentido va a tener dos moras y en cada una de las moras va a haber un tono, ¿no? Y luego en las vocales cortas, por ejemplo, como este ere que está al final, en ese ere solamente vamos a tener una mora, por lo tanto se tiene que corresponder con un tono, ¿no? Entonces ahí la unidad portadora de tono es la mora, ¿no? Y así se va. La palabra comunidad portadora de tono. Ahora en esta lengua cambia la situación. Fíjense que aquí cada palabra solamente, digamos, la palabra es la que va a tener la unidad portadora de tono, ¿no? Entonces aquí, aunque veamos que en jono, que es pareciera tener dos tonos, realmente solamente tiene un tono, ¿no? Y ese tono se manifiesta, digamos, en los dos elementos de la palabra, ¿no? Ese es cuando tenemos la unidad portadora de tono. Análisis de los sistemas tonales de las tres lenguas otomangues. Bueno, yo voy a tener muy poquito tiempo, ¿verdad? Pero voy a ir rápido con estas tres lenguas de estudio. O sea, tenía que revisar toda la literatura, ¿verdad? Y todos los fenómenos que ocurren en los tonos para poder hablar de las lenguas otomangues, ¿no? Porque, pues, hay un antecedente de los tonos, entonces hay que revisar toda esa parte. Dos de estas lenguas, dice, se hablan en el poblado Miguel Alemán, Sonora, el triqui y el mixteco, y una en la sierra sur de Oaxaca, ¿no? Que es el zapoteco. El sistema tonal del zapoteco de San Pedro Mixtepec presenta cinco tonos, cuatro de ellos contrastan léxicamente y el último ocurre en expresiones mayores a una palabra, compuestos, frases, cláusulas y oraciones, ¿no? El último, que en este caso sería el descendente. Entonces tenemos el bajo, fíjense, tenemos el alto, tenemos el bajo ascendente, tenemos el alto ascendente y tenemos el descendente, ¿no? Y ahí, bueno, aquí en donde está la forma ortográfica, y así es como se marca, digamos, ya en la escritura práctica. Pero forma fonética, fonológica, pues ahí están, ¿no? Los símbolos que se utilizan en el AFI y estos están en la segunda columna, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los niveles en los que se manifiesta en cada una de las palabras. Tienen un rango, por ejemplo, los de tono bajo van a tener el rango de 104 a 97, de 104 a 97 Hz van a ser sus inicios, pero sus finales van a ser de 105 a 87 Hz, ¿no? Y así se va con todo. Cada uno tiene sus parámetros, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aquí vemos algunas palabras del sistema tonal del zapoteco de San Pedro Mixtepec. Por ejemplo, fíjense aquí, voy a pronunciar esta. Primera persona singular es na, na, primera persona singular. Ahora mismo es na, y luego mamá es na. Sobrio es na, y está tendido el petate es nishda. Entonces son tonos diferentes. Ahora los voy a pronunciar juntos para que vean la distinción. Nishda. O sea, hay diferencia entre cada uno de ellos. Cada uno es diferente, ¿no? Y ahí está otra vez, aquí lo tengo anotado, este juego de palabras. No solamente tenemos ese juego, tenemos varios juegos, ¿no? Con diferentes vocales, con diferentes consonantes, o sea, varias palabras, ¿no? Que hacen esos juegos que podemos, bueno, probar, pues, el tema de los tonos. Por ejemplo, fíjense este es NI y dice ni, es pie, ni. Luego, ni es I, que es como la conjunción I. Y luego, ni es agrio. Ni, dije, ni, se lastimó el pie. ¿No? Ya junto todo, ni, ni, se lastimó el pie, ¿no? El último. Y ahí están los contrastes tonales. Palabras con los mismos segmentos y tonos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos otro juego, ¿no? Ne, que es duele. Ne, dijo. Ne, pesado. Me, persona. Aquí en el me es esta M ahí es un error. Debe ser N ahí, debe ser N. En donde dice pesado es ne, no es me. Me puede ser otra palabra contrastiva, pero ese significaría frijol,
Y ahí tenemos como el esquema, ¿no? El espectrograma de cada uno de esos 5 tonos que hay en la lengua. Fíjense, B, me, me, ne, 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 y luego llove. Ahí está digamos, las figuras de esos 4 tonos. Bueno, yo creo que vamos a ver. ¿Cómo andamos de tiempo, René? Eh, Tenemos unos 5 minutos ya para cerrar, tal vez. Ok, muy bien. Entonces, síntesis del sistema tonal del zapoteco de San Pedro Mixtepec. El inventario tonal consta de 5 tonos. Los dos primeros tonos, bajo y alto, corresponden a un sistema de registro, como el marchi y el chádico, lenguas africanas. Además, tiene un sistema de contorno por los tonos bajo ascendente, alto ascendente, descendente, parecido a las lenguas asiáticas, como el mandarín, el lao. Presenta un tono alto flotante, es un sistema no privativo. La unidad portadora de tono puede ser el núcleo o la rima. Las funciones de los tonos son léxico y gramatical. Existen procesos y reglas tonales en la lengua. Las funciones gramaticales ocurren en los tonos de nivel, pero pueden afectar los tonos de contorno también, ¿no? En los procesos tonales. Las sílabas abiertas, las sílabas con coda obstruyente, fortis o lenis, y las sílabas con coda resonante, la UPT es el núcleo. No obstante, en sílabas con consonante resonante fortis en coda, la unidad portadora es la rima. Esto se explica porque las sílabas abiertas no tienen coda y las sílabas con coda obstruyente, lenis, fortis, y las resonantes lenis no participan en la constitución de las unidades portadoras de tono. Ahí tenemos una figura, ¿no? En donde hay una obstruyente, en coda, y tenemos una figura en donde hay una resonante en coda, y vemos ahí cómo, digamos, la marca de los tonos, que es esa línea azul que cruza el espectrograma, este, digamos, es lo que indica el tono, ¿no? Y ahí se ve, digamos, clara la diferencia. Luego tenemos el sistema tonal del Triqui del poblado Miguel Alemán, pues este también es un sistema complejo. Vamos a tener el tono bajo, medio, alto, el ascendente uno, el ascendente 2, el ascendente 3, el descendente uno y el descendente 2, ¿no? Entonces van a ser de diferentes niveles. Esa es, digamos, una figura de los tonos que existen en esta lengua, que es la lengua triqui, y esta lo tomé de Hollenbach 1994, pero ya tengo datos, digamos, míos, que son específicamente del poblado Miguel Alemán, y ahí, por ejemplo, tenemos el tono uno, el 2, el 3, el tono 4, que ya estos primeros tres son tonos bajos, ¿no? Son tonos de nivel, perdón. Y luego empiezan los ascensos y los descensos, ¿no? Que son ya las que parten de un nivel y se van a otro nivel, ¿no? Ya sea nivel bajo o nivel alto. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tono uno, que significa uno, el ya, que es uno, el ya, que es soltero, el sta, que es abeja, no sé, no lo sé pronunciar bien, todavía no manejo bien la lengua, ¿no? Porque no tiene mucho que estoy trabajando esta lengua, pero tenemos el tono uno, el 2, el 3, el uno 3, el 3 4, el 3 5, el tono 3 2, el tono 3 1, y ahí siguen las palabras, no sigue el inventario. Tengo muchas palabras en esta lengua. Resultado, pues en esta lengua hay un inventario de 8 tonos, 3 son de nivel, 5 son tonos de contorno. Es un sistema no privativo. La unidad portadora de tono parece, aquí también tengo un error ortográfico, parece ser la sílaba. Y luego viene el sistema tonal del Mixteco del poblado Miguel Alemán. Aquí también vamos a tener varios tonos, ¿no? Vamos a tener 7 tonos. Tono bajo, tono medio, tono alto, tono ascendente, que parte de medio y sube a alto, tono ascendente, que es bajo alto, tono ascendente, que es medio extra alto, y un tono complejo, ¿no? Ese va a ser el inventario del mixteco. Y fíjense, un espectrograma del mixteco, esto está muy bonito, o sea, este es el mejor ejemplo para poder ilustrar los tonos de esta lengua, fíjense.
con tono bajo significa 9 y con tono medio significa 1 y con tono alto significa granizo y con tono ascendente esposo y con tono, otro ascenso significa sal, y con un descenso, con otro ascenso significa dolor y con otro tipo de ascenso significa piel, ¿no? Entonces, faltan ver, no aparecen los descensos, pero falta ver los descensos, ¿no? A ver cuántos tonos hay, hasta ahorita tenemos estos registrados. Y a mí me parece esta una lengua muy interesante, ¿no? En cuanto a los tonos. Resultados, tiene un inventario de 7 tonos, 3 son de nivel, bajo, medio, alto, 4 de contorno, medio, alto, bajo, alto, medio, extra alto, alto, bajo, alto. Es un sistema no privativo. La unidad portadora de sí es la sílaba. Y aquí es donde voy a hablar ya de los primeros avances, ¿no? Ya con esto voy a terminar. Los primeros avances en el estudio de estas 3 lenguas. Dice, tienen un sistema tonal mixto. Esto porque tienen tonos de nivel, pero además tienen tonos de contorno. Los sistemas de nivel en estas lenguas pueden ser de 2 niveles, bajo, alto, bajo, medio y alto. Los sistemas de contorno pueden ser de 3 hasta 5 tipos. En 2 casos, mixteco y triqui, la unidad portadora de tono es la sílaba y en el zapoteco la sílaba y la rima, ¿no? Los sistemas no son privativos porque no hay un contraste entre presencia y ausencia de tonos. Las 3 lenguas presentan patrones monosilábicos y bisilábicos. Y pues hasta ahí va el trabajo, ¿no? De los tonos en estas lenguas, otomangues. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pablucio, por la charla que nos ha impartido y por el trabajo que está realizando. Sabemos que vendrán pronto resultados y que estaremos compartiendo en eventos. Tal vez tenemos algún espacio para preguntas, comentarios de la audiencia. Tenemos personas acá que nos acompañan, entonces no sé si quisieran eh, participar. Hola, Pafnuncio, saludos. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, yo tengo una curiosidad nada más con respecto al zapoteco. Sí. Si hay morfemas tonales, o sea, si hay morfemas tonales en la lengua Sí, sí y hay, no segmentales, sino que tonales. Sí, 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 tenemos uno, por ejemplo, fíjate que tenemos, bueno, hay varios, ¿no? Pero ahorita, te voy a comentar de uno que es como un tipo de clasificador. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, palabras animadas con tono bajo, lo vamos a comparar con palabras, inanimadas de tono bajo, y cuando nosotros hacemos construcciones sintácticas, esas palabras que van a ser inanimadas de tono bajo, digamos, ya realizadas en contexto sintáctico, van a ser de tono alto. Entonces hay un tono, ese tono alto, digamos que alto flotante, que hace que esas palabras sean inanimadas. Entonces, lo que hace es clasificar a las palabras, ¿no? A los sustantivos. Todos los inanimados van a tener su tono bajo y eso en contexto sintáctico no va a variar, excepto que haya un proceso tonal que puede hacer de asimilación. Este u otro tipo de proceso, pero en cambio los inanimados, todos los inanimados que tengan tono bajo van a realizarse con tono alto en contexto sintáctico. Entonces, ese tono es como un tipo de clasificador. Y al parecer que ese clasificador, ese tono que está teniendo una función de clasificar ese tipo de nombres, también están sirviendo como un morfema derivativo, por ejemplo, para generar
para generar adverbios que de adjetivos puedas cambiarlos a adverbios. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra ngui en zapoteco, que es bueno, pero cuando lo cambias, cuando lo dices en contexto sintáctico, ese se vuelve ngui, ese ngui se vuelve ngui, y entonces ese ya no es bueno, sino que es bien, ¿no? Entonces hay varias cuestiones, hay varios morfemitas que tienen esa tonales que tienen funciones gramaticales, ¿no? Pero además en esa lengua, por ejemplo, en el zapoteco hay procesos de sanditonales que son muy interesantes porque, por ejemplo, no solamente cuando estamos hablando de esos tonos flotantes, no solamente alteran, digamos, el tono de las palabras en donde se hospedan, sino que pueden alterar ese tono, o sea, pueden cambiarlo, pero además pueden bloquear, dependiendo de qué tipo de elementos sigue a este léxico, pueden bloquear el tono en otros léxicos que los antecede. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos dos inanimados, ¿no? Dos inanimados, ¿qué va a pasar en los dos inanimados? Entonces puede ser que bloqueen el tono del primer inanimado y eleven el tono del segundo inanimado. Cosas de ese tipo que son muy, muy interesantes, ¿no? Y súper interesante. Y entonces hay, digamos, digamos, en términos de morfemas, pueden cambiar el significado, obviamente, de las palabras y luego pueden aplicarse, ¿no? Que estás diciendo, eso me pareció interesante, que bloquean el esparcimiento hacia otra palabra cuando están juntos. Eh, Sí, ¿Verdad? Que eso de alguna forma no viola el principio este de la Association Convention, de que tiene que estar asociado por fuerza los tonos y no dejar ninguna sílaba o ninguna mora o como quiera que lo estés tomando sin tono. sí, 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 no se quedan sin tono, pero bueno, es que este tema, digamos, es un asunto un poco complejo porque fíjate, en algunas lenguas, por ejemplo, vamos a hacer esa distinción, ¿no? ¿No? De esos dos niveles de tonos, por ejemplo, vamos a tener por un lado el tono subyacente, pero luego vamos a tener por otro lado el tono fonético. Entonces, entonces ahí hay ciertas cosas que, por ejemplo, dices, este, a lo mejor los tonos los subyacentes los vamos a encontrar cuando las palabras se dicen de manera aislada, ¿no? Que se digan de manera aislada. O sea, en diccionario puedes encontrar los tonos subyacentes. Pero porque luego cuando esos tonos, cuando las palabras las estás utilizando en la sintaxis o en el discurso, o sea, esos tonos ya no van a ser, en muchos casos ya no van a ser los mismos tonos que vas a encontrar en el léxico. Van a tener una variación muy interesante y ahí es donde entra todo el estudio, ¿no? De estos fenómenos, de los procesos sobre todo que ocurren en las lenguas en términos tonales. Ok, gracias. Pero mira, la última, antes de que, no estoy acaparando, ¿verdad? Para la última, que es una cuestión quizá teórica en la representación tonal. Digamos, estas lenguas que tienen hasta 8 o 7 tonos, no sé, una cantidad enorme de variantes de los tonos, no se puede simplificar eso simplemente combinando los 3 tonos, alto, medio y bajo. Esa es la propuesta, digamos, que establece, por ejemplo, cuando hablan de esos dos sistemas de registro y de contorno, ¿no? En donde te dicen, ¿sabes qué? Vamos a proponerlas como sistemas de registro. Y ahí vamos a poner, por ejemplo, para decir un tono descendente, vamos a decir que es la suma o la secuencia de un tono alto más un tono bajo. Entonces, pero yo considero, bueno, tendría uno que, o sea, no lo puedes generalizar, porque quizás en algunas lenguas sí pueda ocurrir eso, ¿no? Que tú puedas decir, tengo un léxico simple y aquí se manifiesta este tono con un contorno. Pero si yo le agrego un morfema de tal tipo o un clítico del tal tipo, entonces el tono se deshace. Entonces, en ese caso sí podría uno plantear eso, digamos, en términos teóricos, ¿no?
Pero si esas tonos no se modifican, aunque cambies de estructura y agregues cosas y todos los tonos se manifiestan de la misma manera como contornos, entonces es necesario establecer, digamos que estos son primitivos tonales, ¿no? Y entonces se tendría que buscar, pues, la simbología, ¿no? Para el inventario que se tenga. Oye, gracias. Sí, de nada. Bien, muchísimas gracias al doctor Ramos por su presentación. Creo que ha sido muy enriquecedora para eh, el público asistente. Vamos a tener la grabación de esta presentación en difusión, ya sea por YouTube o en el mismo perfil de Prolinca en las redes sociales. Así es que los invitamos a seguir nuestras actividades, que ya para este año van cerrando, pero que para el próximo año esperamos tenerlos presentes, estar compartiendo con ustedes como lo hemos hecho durante estos años. Nada más, pues para cerrar, Pabnuncio, de nuevo, muchísimas gracias por la apertura y por participar y pues como siempre, bienvenido por acá. Así es que muchas gracias a todos los que Muchas gracias. participaron y nos veremos a la próxima. Buenas tardes.